¿Cómo les va a todos? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy lo que vamos a ver es el desarrollo de los contenidos de la unidad número 4. La unidad número 4 trata de un tema que ustedes ya conocen, que es la presupuestación. Entonces lo que vamos a hacer es, en cierta medida, en la clase práctica, revisar algunos de los presupuestos, pero el foco interesante sería cómo construir la planeación presupuestaria para después estar en condiciones de utilizar esta herramienta desde el punto de vista del control de gestión. ¿Me acompaña? Bueno, como les decía, estamos viendo la unidad número 4 y la bibliografía citada en esta unidad son los capítulos 4, 5, 6 y 7 del libro de Ostenko. En principio, los capítulos 5, 6 y 7 se refieren a los presupuestos que ustedes ya saben, ya conocen por la materia que necesitan como correlativa, que es costo 2. Entonces, si ustedes no recuerdan bien el tema de la elaboración presupuestaria, pueden recurrir a estos capítulos de Ostengo donde les refresca el tema y lo que se suma como nuevo y como obligatorio es el capítulo 4 de Ostengo. Bueno, aquí tenemos los contenidos, como les decía, muchos de estos contenidos ustedes ya los conocen por costos 2, es un repaso de la herramienta, pues es necesario para elaborar después, hacia el final de la unidad, lo que se llama el control presupuestario. Entonces, el planeamiento presupuestario, dice aquí, define objetivos de coyuntura. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que evidentemente es una herramienta que utilizamos de manera sistemática en lo que podríamos llamar el corto plazo. Es decir, tenemos una presupuestación para todo el año, tenemos una presupuestación para el semestre, por ejemplo. Entonces decimos, es la herramienta con la cual estamos enfrentando las decisiones operativas que estamos tomando. Por eso dice allí abajo que es una herramienta administrativa. O sea, en definitiva, es la herramienta que nos está diciendo qué es lo que vamos a hacer con los recursos que tenemos y en función de eso, cuáles son los ingresos estimados a lograr. Aquí está el repaso de la definición. Nuevamente estamos hablando, si hablamos de una planeación integral, es un plan integrado y coordinado, se expresa en términos cuantitativos, es decir, en pesos. De todas maneras utiliza variables no financieras para confeccionarlos, pero el resultado final es una herramienta financiera expresada en una unidad de moneda a elección, porque no existe un requerimiento legal de la elaboración de presupuestos. Evidentemente, el presupuesto abarca un periodo de tiempo, porque así tenemos la ejecución presupuestaria, es donde vamos a ir controlando lo que vamos haciendo durante ese periodo de tiempo. Y evidentemente estamos a través de la presupuestación buscando lograr determinados objetivos. Ventajas. Bueno, tanto las ventajas como las desventajas son de tipo ejemplificativo. La referencia es que ustedes concurren a la bibliografía, que es el capítulo 4 del libro de Ostengo, y que ese es el material para que ustedes estudien, ¿no? Porque por allí me dicen los alumnos, bueno, profe, esto usted no lo dijo en clase. No, no se los digo en clase porque en clase no les puedo repetir la unidad completa. Es una herramienta de corto plazo, ayuda a la coordinación de las diferentes áreas, nos permite optimizar los recursos, porque acá estamos viendo en qué vamos a gastar y también en qué no vamos a gastar, ¿no? Entonces, vamos estableciendo prioridades. Permite el estudio preventivo de problemas, porque evidentemente cuando establecemos esas prioridades, estamos diciendo, bueno, no podemos gastar en esto porque podamos tener un problema con la pauta presupuestaria, pero sí necesitamos gastar en esta otra cuestión porque tiene que ver con las prioridades de nuestra empresa, ¿no? Y, como dice allí final, proporciona criterio de desempeño. A medida que se van realizando el presupuesto y contrastando con la realidad, vamos viendo si las diferentes áreas de responsabilidad se han desempeñado bien o mal, o sea, si han tomado bien sus decisiones, o los resultados fueron los buscados, y si no fueron los buscados, ¿por qué?
Evidentemente, la presupuestación es una herramienta de planeación y como tal tiene como dentro de sus limitaciones el que sus datos son estimados, o sea, no son datos reales y como consecuencia siempre van a depender de un sujeto que sea quien le elabore la información. El presupuesto no reemplaza al recurso humano que toma las decisiones y a su vez, como aquí bien lo dice, los beneficios no son inmediatos. En muchas de estas herramientas, y ya sé, en algún momento se los puedo haber dicho en el tema de indicadores, necesitamos un periodo de ajuste, un periodo de ensayo y error, de puesta a punto, es decir, eh, ir consecutivos periodos presupuestarios para que se empiece a aceitar el sistema y empiece a funcionar adecuadamente. Es sistemático y sí, realmente tiene un sistema, ¿no? Tiene una relación, digamos, vinculante muy importante. O sea, si no se cumple el presupuesto de producción, no vamos a cumplir el presupuesto de entrega ni el presupuesto de ventas. Entonces, hay una consecución en las actividades que lo hacen sistemático o interrelacionado. Es integrador en la medida que abarque todas las áreas. Evidentemente podemos hacer el presupuesto solo de las campañas de publicidad, ¿no? Pero si estamos hablando de un presupuesto integral, evidentemente es integrador. El presupuesto debe proponer objetivos alcanzables, y aquí aclara, ¿no? No debe superar las potencialidades, o sea, no tienen que ser objetivos demasiado ambiciosos que no los logremos cumplir, porque existen después cuello de botellas y de pronto tenemos una de las etapas en el proceso productivo en donde todos los productos pasaban por la misma máquina o solamente teníamos una máquina de empaque, por ejemplo, entonces no podemos cumplir ese plan de producción que nos habíamos fijado. Ocurre hoy en día con el tema de los insumos, ¿no? Y decimos, bueno, realmente podemos tener un incremento en la demanda porque vemos que hay un cierto movimiento en el mercado, pero no carecemos de los insumos necesarios y como tal nos vemos imposibilitados de cumplir el presupuesto de ventas. No puede superar las habilidades de las personas y esto también tiene que ver con el rendimiento, o sea, no podemos prometer para dentro de 15 días algo que los recursos humanos no pueden hacer en 15 días, ¿no? El presupuesto no puede ser ni inflexible, o sea, hay veces que necesitamos agregar recursos financieros al presupuesto, nos hemos quedado cortos con la pauta presupuestaria, no puede ser inflexible, pero ni tampoco muy flexible, o sea, no podemos decir, bueno, el presupuesto, actuemos como que el presupuesto no existe, total siempre nos van a conceder las ampliaciones presupuestarias que estemos pidiendo, ¿no? Es algo bastante claro de entender y no tan fácil de llevar a la práctica. Bueno, aquí he resumido los pasos de la planeación presupuestaria. Realmente voy a apelar a que ustedes vayan a la bibliografía y lo lean. Esto es muy parecido a cuando comenzamos allá la materia y hablamos de la labor de concientización en la aplicación de estas herramientas de control de gestión. O sea, tiene que haber el sí de la gerencia para que nosotros comencemos a pensar en aplicar un presupuesto. Porque si ustedes ven las etapas que siguen, o ver las características de la organización en el corto plazo, ver qué ocurre afuera, o sea, cuál es el entorno con el que nos encontramos, definir las áreas de responsabilidad, porque las áreas de responsabilidad van a ser, fíjense que allí dice las unidades de negocio que van a responder por estas pautas presupuestarias, que van a responder si realmente están logrando cumplir con el presupuesto y a lo mejor lo están mejorando. Y como punto 5 ya comenzamos a determinar los objetivos generales y específicos de corto plazo, ¿no? Entonces, desde el si estamos todos de acuerdo, larguemos el estudio de la organización, del contexto, delineamos las áreas de responsabilidad y empezamos a fijar los objetivos. Bueno, esto sigue un poco más. No, nos tenemos que fijar que la planeación presupuestaria, que es una herramienta, digamos, táctica, responda a la estrategia, ¿no? O sea, no nos podemos salir de esa posición de planeación, estrategia, en donde nos hemos fijado un rumbo y el presupuesto nos tiene que ayudar a seguir en ese rumbo, ¿no? Preparar el manual de presupuesto, o sea, necesitamos ese respaldo para que no tengamos que todos los periodos volver a hacer las definiciones de cuáles son los centros de responsabilidad, cuáles son las unidades de medida que se van a tomar, si
de qué tipo de la información que vamos a necesitar, o sea, con qué grado de desagregación, qué tan desagregada la información. Todo esto debería estar en el manual de presupuesto. Determinamos la unidad de medida, como les decía recién, no es vinculante que sí o sí sea el peso, tenemos que tener en cuenta el poder adquisitivo de la moneda después en las etapas comparativas, y comenzamos ya a elaborar el plan de acción. O sea, comenzamos a verificar los diferentes, por ejemplo, niveles de capacidad que tiene la empresa y con qué nos encontramos, a qué nivel de capacidad podríamos llegar a estar trabajando. Dice por eso preiniciación de la elaboración presupuestaria, y ya el punto 11, la elaboración en sí del presupuesto, ¿no? O sea, ya con todas estas definiciones previas nos metemos de lleno a elaborar el presupuesto. Bueno, elaborar el presupuesto tiene las etapas necesarias de pedir a cada área que acerque su presupuesto específico, de coordinar estos presupuestos, este tira y afloje de en dónde gastamos más, qué nos autorizan, qué no nos autorizan, qué necesitamos entonces en la base de datos para ir cargando la ejecución presupuestaria. Aprobamos los presupuestos, los comunicamos y comenzamos lo que se llama la ejecución presupuestaria. Sí, este es el punto en donde la realidad va contrastándose o no, ¿no? Esa es la ejecución, decir, bueno, acá está el presupuesto y ahora vamos tratando de cumplir lo que fijamos en el presupuesto. A medida que va transcurriendo entonces la ejecución presupuestaria, aparece entonces sí esta materia, el control de gestión, el control presupuestario, en donde decimos, estamos a medio de mes y no logramos la mitad del presupuesto del mes, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa? No vamos a lograr cumplir el presupuesto, pero estamos actuando bien, podemos hacer cosas mejores para cubrir el presupuesto. O sea, el control presupuestario sigue siendo ese acompañamiento guía del comienzo de la materia, entonces estamos viendo qué hacer frente a este acompañamiento o a esta posición de decir, bueno, estamos dentro del camino que nos propusimos, o podemos necesitar, allí dice actualizar la base de datos. Evidentemente hay una retroalimentación y a lo mejor podemos necesitar revisar esa pauta presupuestaria, ¿no? En estas épocas del COVID es imposible pensar que las empresas del año pasado estaban en condiciones de saber lo que iba a ocurrir este año. Entonces, evidentemente, esos son presupuestos que deben ser revisados y alineados a estas nuevas condiciones de capacidad. Por ejemplo, en este momento, las empresas no están trabajando con una capacidad normal, están trabajando con lo que se llama una capacidad de protocolo o protocolar, en donde el distanciamiento social y las condiciones de higiene la rotación de turnos, están obligando a las empresas, tanto productivas como las de servicios que han podido incorporarse ya al proceso productivo, a revisar entonces estas medidas de capacidad y estos volúmenes. Entonces decíamos bueno, una vez revisada esta herramienta presupuestaria y ya logrando la ejecución, o sea, ya con una realidad de ocurrencia, tenemos que empezar a contrastar. ¿Qué es esto del control presupuestario, no? Y bueno, en realidad es una etapa de comparación, como dice aquí, comparamos un periodo determinado, porque tenemos que tener periodo contra periodo, las proyecciones contra los resultados reales, y de esta forma, bueno, verificar cómo se viene gestionando la empresa, ¿no? Siempre que hablamos de control de gestión, estamos hablando de ver si las decisiones de quienes evidentemente son los responsables de estas unidades de negocio están ajustándose a lo que planificamos. Y si no se están ajustando, ¿por qué está ocurriendo? Acá tenemos un ejemplo simple como para verificar qué es esto del control de gestión, ¿no? Decimos, podríamos hablar del cumplimiento del presupuesto de ventas, tratando de ver si se cumplieron los 20.000 pesos de ventas reales con una combinación de 1.000 unidades y a un precio de 20, ¿no? Este es el presupuesto de ventas. Entonces lo que dice acá es que si solo miráramos los montos, o sea, si solo decimos si llegamos a los 20.000 pesos del presupuesto, nos estaríamos olvidando de la conformación interna, o sea, si realmente logramos estas 1.000 unidades a 20 pesos. Puede ocurrir que logramos los 20.000
y que fueron 1000 unidades a 20 pesos, o sea, ajustamos exactamente el presupuesto, pero puede ocurrir que logramos, como vendimos, aumentamos el precio, vendimos menos, pero logramos las ventas totales, o como bajamos el precio a la mitad y vendimos el doble, ¿no? Y también cumplimos con las ventas totales. Entonces dice aquí, está claro que se trata de situaciones totalmente opuestas en cuanto a logros. A está en concordancia con lo presupuestado, B está mostrando un 80% del cumplimiento del presupuesto en unidades, y C está demostrando un 200% del cumplimiento del presupuesto en unidades. Entonces, también si solo miráramos el presupuesto de 1000, decimos, bueno, llegamos a las 1000 unidades y acá diríamos, las duplicamos, sí, pero porque bajamos el precio a la mitad, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer un análisis interno de cómo fueron conformados esos datos. Aún más, vamos a avanzar y vamos a ver que este análisis solo de las ventas totales no nos resulta suficiente. Bien, entonces acá dice, si solo se cumplieron las unidades presupuestadas, dice aquí, ¿no? Y no se cumplieron los precios, entonces logramos la mitad de las ventas o logramos un buen nivel de ventas, ¿no? Acá dice, ¿qué pasa si solo se cumplieron los precios y no se cumplieron las unidades? Y bueno, tampoco podríamos evaluar gestión diciendo lograron mantener el precio, porque lograron mantener el precio a lo mejor a costa de disminuir las unidades. A lo mejor la gestión fue buena y logró mantener el precio y aún así aumentar las unidades, ¿no? Entonces dice aquí, claramente el hecho de que una de las tres variables, unidades, precios o monto de ventas, alcance o supere las cifras presupuestadas, no vincularía a las otras dos, porque pueden darse diferentes combinaciones. Decididamente, hay que realizar el cumplimiento presupuestario controlando los tres componentes, unidades, precios y montos. Pero dice aquí, ni siquiera sería suficiente controlarlo mediante dos de los tres. O sea que aquí vemos, por ejemplo, que dice, se dan 1200 unidades, mayor cantidad de unidades, menor precio, ventas totales, menor cantidad de unidades, mayor precio, ventas totales, y vemos que en ambas combinaciones se observan que hay dos componentes con cumplimiento positivo y el tercero es negativo. Entonces, y puede ocurrir a la inversa, ¿no? Entonces podemos estar como contentos de que aumentaron las unidades y y las ventas, pero a costa del precio, ¿no? Como sería este caso. Por eso dice, hay que verificar entonces analizar los tres componentes. El único caso en que el cumplimiento de dos de los tres elementos vincularía al tercero es cuando las unidades y el precio tienen el mismo signo de cumplimiento, o sea, los dos positivos, unidades más de 1000, precio más de 20, ventas totales más de 20.000. Unidades menos de 1000, precio menos de 20, ventas totales menos de las 20.000 que eran o sea, como es una multiplicación de unidades por precios, las ventas siguen la suerte de lo principal. Claramente las combinaciones son simples de entender. Los tres elementos están por encima o por debajo de los valores presupuestados y no hay mucho más para agregar, ¿no? O sea, en este caso, los tres estaban por encima o los tres están por debajo. Pero vamos a ver qué ocurre con la mezcla. Hasta ahora analizamos un solo producto. Acá vemos lo que ocurre en la mayor parte de las empresas. Las empresas no trabajan con un solo producto, trabajan con una línea de productos, ¿no? Con una canasta de productos. En este caso, azul y amarillo, también tenemos las unidades presupuestadas, los precios y las ventas. En el ejemplo, dice aquí, se percibe claramente que a pesar de que se cumple el presupuesto de ventas, el 100%, los tres elementos, las mezclas de ventas son distintas, o sea, fíjense que vamos al total. Cumplimos las 2000 unidades presupuestadas, cumplimos los 15 pesos de precio presupuestado, cumplimos los 30.000 de ventas totales presupuestadas, pero internamente las mezclas son distintas y se ha sacrificado precio promedio real con relación al presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con las ventas? De azul se vendió mucho más, con lo cual de amarillo se vendió mucho menos. De azul se vendió mucho más porque se bajó mucho el precio y de amarillo se vendió mucho menos a pesar de que se bajó el precio a 6, ¿no? Precios
promedios presupuestados son estos, ¿no? O sea, tienen que recordar cómo se hacía, o en definitiva son los 30.000 divididos los 2.000, en ambos casos les tiene que dar el 15, ¿no? Ahí ya está contemplada la ponderación. Entonces, vemos cuál es la propuesta. La propuesta es que tenemos que trabajar también con la contribución marginal unitaria presupuestada, o sea, tenemos que incorporar los costos, porque allí es donde sabemos cuánto nos deja cada producto. El producto azul nos deja 10 por unidad, el producto amarillo nos deja 6 por unidad. El total o promedio presupuestado de la contribución con la mezcla que tienen estos productos, que hasta este momento 50 y 50, nos deja 8 en promedio por unidad para 16.000. Entonces, acá tenemos lo que pasó en la realidad. Del producto azul se vendieron más unidades, 1.800 unidades, pero a un precio menor, a 16, y la contribución unitaria fue de 6. Si ustedes ven, 20 menos 10 es 10, y 16 menos 10 es 6. O sea, vemos que el costo variable no cambió, ¿no? Disminuimos precio sacrificando contribución marginal, porque la contribución marginal de este producto era de 10 y ahora es de 6 porque disminuimos un precio y no tuvimos la consecuente disminución en el costo, ¿no? Entonces, realmente, a nivel de contribución marginal, recién se pueden ver los resultados. Veamos qué pasó con amarillo. Amarillo también disminuyó el precio, 10 menos 6, 4, 6 menos 4, 2, no hubo una disminución del costo variable y nuevamente sacrificó contribución marginal en el caso del producto amarillo. Entonces, vemos aquí qué dice este texto. La contribución marginal real representa lo que efectivamente se ha logrado en términos de venta, es totalmente comparable a efectos de determinar el cumplimiento, la performance con la contribución marginal presupuestada. O sea, comparar contribuciones marginales reales y presupuestadas sería nuestro control de gestión. El área comercial, hablando en términos totales, empresas, ha vendido 11.200 pesos de contribución marginal real frente a 16.000 que había presupuestado, con lo que representa un cumplimiento del presupuesto de venta, o sea, esta sigla CPV es cumplimiento del presupuesto de venta del 70%. Como resumen o conclusión, lo ideal entonces para incorporar las unidades vendidas, los precios y las variaciones en costos es comparar, o la mejor comparación es a nivel de contribuciones marginales, tanto presupuestadas como reales. El control presupuestario permite establecer entonces las variaciones producidas, determinar las causas y corregir los comportamientos futuros. Hay un ejercicio que ustedes lo van a encontrar cargado en la plataforma. Yo ahora les voy a compartir, es una planilla de Excel que la tomamos como referencia para ver en definitiva cómo haríamos este seguimiento del cumplimiento del presupuesto. Bien, entonces aquí tenemos primero una planilla modelo, ¿no? Y decimos, bueno, la planilla modelo del control presupuestario sería tener la información del presupuesto, lo que hemos visto al comienzo de esta clase, tener la ejecución, entonces, qué es lo que está pasando en la realidad, esto sería la parte real, tomamos la variación en pesos, que sería el comparativo entre el presupuestado y la ejecución, y aquí en la última columna sacamos la variación porcentual, y la variación porcentual tomamos la acumulada y la del mes, igual que la variación en pesos. Van a encontrar los datos para la elaboración de este caso al final de este PowerPoint que estoy presentando, y con esos datos entonces completamos esta planilla, ¿no? Y los datos son mensuales, entonces ustedes hacen su planilla de trabajo que está aquí abajo, los sueldos presupuestados, los sueldos reales, o sea, vemos que se ha dado el tema del aguinaldo, que se dan los temas de aumentos, etcétera, para el semestre,
Y otros gastos, reparaciones presupuestadas y reales, ventas presupuestadas y reales. Esta es nuestra planilla de trabajo donde vamos juntando la información. Arriba completamos, ¿no? Los sueldos anuales eran de 1.179.000, el acumulado del 30 de septiembre 832.000, el de septiembre solo 90.200. La ejecución que dice que vamos un poquito por encima de 832, estamos en 839, el mes de septiembre, porque el mes de septiembre aumentó de 90 a 91.200, tenemos entonces un acumulado negativo, una diferencia negativa de 7.500 y una diferencia mensual negativa entre 90.200 y 91.200 de 1.000. Esto le hace, esto da como resultado estos mismos valores en pesos en porcentajes, ¿no? O sea, lo que representa sobre el total del acumulado, los 7.500 sobre el total del acumulado son un 0,90% y la variación mensual, o sea, los 1.000 sobre el real de 91.200 representa un 1,11%. Y vamos teniendo todos los casos, o sea, porque, por ejemplo, ¿qué pasó en reparaciones? Teníamos un presupuesto de 7.000 y un real de 6.500. Entonces decimos que es verde porque tuvimos una variación negativa, pero en un costo una variación negativa es favorable, no sé, negativa desde el punto de vista del signo, pero favorable desde la disminución del costo. ¿Qué pasó en las ventas? En septiembre habíamos planificado ventas de 1.000.000 y tuvimos 970.000, entonces una caída en las ventas del 3%. Y en el caso de otros ingresos, es como si fueran ventas, entonces de 120 tuvimos otros ingresos por 155, un aumento de 29,17%. O sea que esta planilla nos estaría ayudando, lo que hemos hecho aquí es completar la planilla de arriba, nos estaría ayudando a la ejecución presupuestaria. Vamos a compartir entonces ahora el final de esta clase. Bueno, evidentemente, como les decía anteriormente, estas calificaciones que estamos obteniendo a través del control de gestión nos permitirían evaluar desempeños, ¿no? Y que nos reconozcan la tarea. Incluso que haya un reconocimiento económico, siempre es importante para que el empleado se sienta satisfecho y sienta que su trabajo vale, que tiene un valor, un esfuerzo. Evidentemente la recompensa también sirve a nivel de simbólica, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que están satisfechos con mi trabajo y cuanto más si se puede acompañar de algún tipo de retribución. Hay otra información que podríamos analizar en una variación en ventas que no sería financiera, y sí, aquí dice no solo las unidades producidas, si despachamos todo lo que vendimos, o los tiempos de despacho, cuánto cumplimos de las ventas, de los pedidos recibidos, qué porcentaje de esos pedidos recibidos lograron terminar en ventas concretas, de los clientes que atendimos, cuántos compraron, etcétera, ¿no? Esto ya va uniendo la presupuestación con el control de gestión y con un tablero de comando. ¿Y por qué decimos unir? Porque la presupuestación fue la principal herramienta para el control de gestión durante mucho tiempo. Estoy pensando aquí, a ver si podemos ver este libro de sistemas de control de gestión. En realidad estoy buscando, perdón, esta biblioteca tan cómoda, miren, control de gestión y control presupuestario, ¿no? O sea, este es un autor muy reconocido, pero realmente cuando todo el control de gestión pasaba por la herramienta presupuestación, ¿no? Entonces, si vamos a ver, vamos a analizar que cada capítulo era control de gestión del área comercial, control de gestión del área de producción, control de gestión de otras áreas, control de gestión de inversiones, control de gestión financiero, etcétera, ¿no? O sea, cuando todo el control de gestión pasaba por la presupuestación. Sigue siendo una herramienta importantísima
y realmente una herramienta complementaria del cuadro de mando integral, ¿no? Porque en algún momento tenemos que planificar para colocar después los indicadores allí en el cuadro. El proceso de control de presupuestario lo hemos hecho con el ejemplo, o sea, hemos determinado los desvíos, faltaría analizar las causas de esas variaciones, analizar las responsabilidades, ¿no?, de estos centros de responsabilidad, corregir comportamientos futuros, corregir pronósticos. Como les decía recién, es muy difícil cumplir los pronósticos en el momento actual en el que estamos atravesando, y bueno, en lo posible tratar de evaluar desempeño y retribuir los resultados. Aquí en la última placa, donde ustedes van a hacer pausa cuando vean esta clase, tienen los datos para completar esa planilla de Excel, que también la tienen cargada en la página, en la unidad de la plataforma. Así que, bueno, espero que estemos bien con los materiales. Creería que solamente les va a faltar la copia de esta unidad número 4 del libro de Ostengo, que trataré de subírsela seguramente en el transcurso del día de hoy. Muchas gracias.